Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, 8:45, momento de las noticias. Mi nombre es Juan Carlos Sandoval y le presento nuestros titulares. Banco Industrial, siempre de tu lado, presenta los titulares. Roxana Baldetti se niega a declarar en la audiencia en la que el Ministerio Público y CICIG muestran pruebas de su vinculación con la estructura de defraudación conocida como La Línea. Siempre en el caso de La Línea, el Ministerio Público y CICIG presentan escucha telefónica en la que aparece la voz del presidente Otto Pérez Molina. En Chajulquiché, seguidores del Partido Patriota y del Partido Líder se enfrentan y dejan un saldo de 17 personas heridas. Autoridades desarticulan banda dedicada al sicariato llamada El Primo. 2 de sus integrantes son agentes de la Policía Nacional Civil. En México se celebra la primera conferencia de comercio legal de armas a nivel mundial. Banco Industrial, siempre de tu lado, presentó los titulares. Comencemos con las noticias. Hoy, desde muy temprano, fue trasladada desde el cuartel de Matamoros a la torre de tribunales nivel 14, sala de audiencias de mayor riesgo. Ingrid Roxana Baldetti Elías, se le leyeron los cargos que se le imputan en el caso de la estructura de defraudación tributaria conocida como La Línea. El Ministerio Público le leyó a Roxana Baldetti los motivos de su captura. Según el ente investigador, la ex vicepresidenta sabía sobre el trabajo de la estructura de La Línea e incluso estaba encima de su ex secretario privado Juan Carlos Monzón como jefe operativo de la organización. Baldetti recibía hasta el 50% junto con el presidente y ella contribuyó a que La Línea se apropiara más de 28 millones de quetzales. Habiendo usted, en su calidad de vicepresidenta de la República, tenido conocimiento pleno de la actividad ilícita realizada por esta organización criminal, colaborado para que ésta pudiera colocar personal dentro de la administración tributaria afín a la organización criminal para que ésta pudiera cumplir con sus fines ilícitos, y recibido por su participación un porcentaje que compartía con otra persona, que correspondía por lo menos al 50% de lo recaudado ilícitamente en las aduanas principales del país, lo que la colocaba aún por encima del señor Juan Carlos Monzón Rojas, quien ejercía funciones de líder operativo. Se ha determinado su participación en la organización criminal durante todo el tiempo de vigencia de la misma, es decir, por lo menos desde el 8 de mayo del año 2014 al 16 de abril del año 2015, periodo en el que la organización a la que usted pertenecía permitió el ingreso anómalo de por lo menos 1.561 contenedores amparados por igual número de declaraciones aduaneras, lo que permitió a la organización criminal que usted integra percibir anómalamente en calidad de colas o sobornos por lo menos la cantidad de 28.556.000 quetzales exactos. El MP la señala de 3 delitos. Por lo que dichas acciones a usted imputadas encuadran en los tipos penales de asociación ilícita regulado en el artículo 4 de la Ley contra la Delincuencia Organizada, casos especiales de defraudación aduanera regulado en el artículo 2, literal N de la Ley contra la Defraudación y el Contrabando Aduanero, y el delito de cohecho pasivo regulado en el artículo 439 del Código Penal. Una de las actitudes que ha destacado de la presencia de Roxana Baldetti en la sala de mayor riesgo, pues fue el hecho de que escribiera repetidamente la oración Padre Nuestro con una hoja y un lapicero en la mano. Parecía que la exfuncionaria de gobierno tomaba apuntes de las escuchas telefónicas que presentó el Ministerio Público, donde supuestamente se le vincula al caso de La Línea, pero lejos de tomar notas, Baldetti se dedicaba a escribir esa oración. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. Hay que contarle que una de las escuchas telefónicas en el caso de La Línea implica al presidente de la República. El Ministerio Público y la CICIG presentaron una escucha telefónica en donde se oye al presidente Otto Pérez Molina hablando con el jefe de la SAT, Carlos Muñoz. Según explica el ente investigador, en la plática, el mandatario le ordena al superintendente que haga cambios en recursos humanos de la SAT. La modificación se debería a que la estructura de La Línea no estaba contenta con quien manejaba los recursos humanos de la institución. Aló. Señor presidente, buenas tardes, ¿cómo está? Bien, Carlos, bien, gracias.
Pues aquí, bien, presidente, aquí. La cuestión del directorio pasa ya mañana, ¿va? Mañana, presidente. Ahorita estoy... Ya están todos los cambios y todo eso. Sí, solo me está corrigiendo Claudia de ella porque no mucho me convenció. Pero ahorita ya la llamé y me lo está enmendando antes de darles copia a ellos. Pero espero que ya para mañana me autoricen comenzar el proceso, presidente. Bueno, mire, el de recursos humanos que habíamos dicho de los cambios, porque si no, no va a caminar nada. Ya el sindicato ya dice que va a empezar a boicotear y a hacer cosas. Entonces, antes de eso, entrémosle de una vez, pues, ¿por qué no me quiere cambiar el de recursos humanos? ¿Cuál es el rol? Lo que pasa es que este señor es publicista, presidente, no sabe nada. No, pero ponga, si usted dijo, pues, Sebastián, pero póngamelo ya, mañana. Hoy mismo hago el cambio, presidente. Hoy mismo el cambio, entonces una vez, por favor. Ahorita tendría que darle de baja que está ahorita. Voy a mandar a llamar a Sebastián de una vez. Va. Estamos con mucho gusto, presidente. Amigo Sebastián, y lo conozco y sé que no me va a hacer la mala jugada por ahí. Va, entre de una vez esto, por favor, porque así esto nos da tiempo para entrar de los demás cambios. Va. Y también, presidente, yo tengo una reunión con ustedes que quiero explicarle este proceso que va a pasar mañana en directivo. Usted hacia dónde lo quiero yo llevar para que usted me diga si está de acuerdo conmigo o no. Va. Una media hora para plantearle, si quiere, después de la aprobación mañana, y yo lo llamo. Y ya acabado, yo le quiero decir hacia dónde quiero llevar este proyecto para que usted me da luz verde. Va, bueno. Sigamos con las noticias. He de contarle ahora, siempre dentro de este tipo de notas, que el CACIF hizo un análisis de lo expresado ayer por el presidente. El discurso del mandatario Otto Pérez Molina es una vergüenza para el país, dijo el presidente del CACIF, Jorge Briz. Esto luego del mensaje que dio a la población y en el que despotricó contra los empresarios, el Ministerio Público y la comunidad internacional. A decir de Briz, Pérez Molina genera conflictividad en el país. El mensaje que da el señor presidente de la República, Otto Pérez Molina, lo que confirma es que tenemos un presidente que es impresentable y su discurso es una vergüenza para el país. Este mensaje del presidente lo que pretende es generar conflictividad en el país, que es algo que no estamos necesitando. Es ahí donde el mensaje es muy claro. Él debe de renunciar y dejar el cargo. Y por otro lado, si no lo hace, hay que exigirle a la Corte Suprema de Justicia que hoy envíe este expediente ante juicio al Congreso de la República, que el día de mañana el Congreso de la República conozca de este expediente, que nombre a la Comisión Pesquisidora y que esta semana el Congreso de la República, con mayoría calificada, le quiten el derecho ante juicio a Otto Pérez Molina y sea sometido a los tribunales ordinarios del país. Los empresarios apoyan las manifestaciones pacíficas y creen que no es un buen momento para realizar un paro nacional. Adicionalmente a ello, seguimos apoyando las manifestaciones pacíficas que se han dado en el país. Estamos en total desacuerdo con los bloqueos, porque eso generan un grave daño a la nación. Además de que se cometen hechos delictivos, se lesionan garantías constitucionales de los guatemaltecos. En cuanto al paro, creemos que en este momento no es oportuno, generaría un grave daño a la economía y creemos que es mucho más efectivo ir por las vías de la Corte Suprema, el Congreso de la República. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Vamos a la pausa, quédese que nosotros tenemos más que contarle al regreso a las 8:45. Estamos presentando Vamos con las noticias. He de contarle que la violencia electoral ha dejado 17 personas heridas en el departamento del Quiché. En el municipio de Chacul, departamento de Quiché, en medio de una caminata de simpatizantes del partido líder, conforme iba transcurriendo la actividad, salieron a su paso supuestos simpatizantes del Partido Patriota
quienes se enfrentaron a golpes, dejando como saldo 17 personas heridas, daños materiales en el edificio municipal y la subestación de la PNC. Hasta el momento no se tiene a ninguna persona detenida. Desde Quiché, para Canal Antigua, Kevin Rodríguez. El Ministerio Público desarticula a una banda de sicarios llamada El Primo. La Fiscalía de Delitos contra la Vida del Ministerio Público realizó 20 allanamientos a gran escala en los departamentos de Escuintla, Jutiapa y Guatemala, desarticulando una estructura dedicada al sicariato, la cual se denomina El Primo y a la que se le atribuyen al menos 10 muertes. El grupo delictivo está integrado por no menos de 30 personas. El líder es, le dicen El Primo, su nombre es Rosendo Cortés, fue detenido el día de hoy. Más adelante el viceministro les indicará quiénes son las personas detenidas. Hechos que están vinculados a la estructura criminal, son varios casos, tenemos 10 personas fallecidas dentro de este caso, una persona de sexo femenino y una persona que fue lesionada. En total se contabilizan al menos 11 capturas, entre ellas 2 agentes de la Policía Nacional Civil. Acá en este caso tenemos a 2 personas integrantes de la Policía Nacional Civil que fueron también fueron investigados, y una de ellas es una agente de la Policía Nacional Civil a quien se le va a imputar el delito de obstrucción a la justicia. Los supuestos integrantes de esta banda son sindicados de los delitos de asociación ilícita, asesinato, robo agravado, conspiración para el asesinato, conspiración para el robo agravado y obstrucción a la justicia. En Huehuetenango se solicita la presencia y además se anuncia pues que organizaciones civiles están realizando una manifestación en contra de la permanencia de Otto Pérez Molina al frente del Poder Ejecutivo. Organizaciones campesinas, estudiantiles, iglesias y de la sociedad civil anunciaron su participación en el paro nacional que dará inicio este martes, medida que se ha tomado desde las bases para exigir la renuncia del mandatario de la República, Otto Pérez Molina, por estar implicado en los actos de corrupción. Queremos insistir que es importante a nivel de población esta renuncia. ¿Por qué? No por lo que es Otto Pérez como persona o per se, sino que él como presidente representa la cabeza de un poder corrupto, el cual tiene que ser derribado y el cual tiene que ser reemplazado. Razón por la cual el pueblo de Guatemala, organizado a través de sus luchas, a través de sus diferentes organizaciones y la Plataforma Nacional del Estado, no vamos a descansar hasta que el presidente renuncie. Los inconformes hicieron el llamado a la población de unirse a distintos movimientos para combatir la corrupción y además exigir la aprobación de las reformas a la ley electoral y de partidos políticos. En Buenos Aires, allá en La Mesía y también en Cuatro Caminos. En estos lugares van a estar los taponamientos a partir de mañana y queremos pedir la comprensión de todos los habitantes del departamento de Huehuetenango. Estamos incluidos en este gran movimiento todas las organizaciones de la sociedad civil. Van a iniciar con la paralización del país, haciendo tapones en las carreteras y obstruyendo pues los ingresos y los egresos de las principales ciudades a lo interior de todo el país. Añadieron que el sindicato del magisterio no afiliado a Joviel Acevedo participarán en esta protesta nacional, como también los salubristas, ya que afirman que este proceso seguirá hasta lograr la renuncia del mandatario. Desde Huehuetenango reporta para Canal Antigua, Haroldo Mateo. Donde también se anuncian manifestaciones es en el departamento de Quetzaltenango. 6 puntos estará bloqueado el paso en el departamento de Quetzaltenango por distintas organizaciones quienes piden la renuncia del presidente Otto Pérez Molina y exigen reformas a la ley de partidos políticos. Y donde vemos pues que esta clase política no responde a los intereses de la población, sino a sus intereses individuales y de gremio. Por lo tanto, todas las organizaciones sociales a nivel nacional vamos a salir mañana. Van a haber paros en la frontera del Florido, va a haber
paros en la frontera de El Salvador, va a haber paros en la costa sur que afectan la frontera de Tecumán y la Malacatán, y también en Huehuetenango, que va a afectar la Mesía. Bueno, aquí en Quetzaltenango está planteado uno en Sunil, el otro en Duraznales, Concepción, San Juan Ostuncalco, Palestina, la cumbre de Olintepeque, y va a haber una concentración acá en el centro de la ciudad, de 6 a 6. Son tres básicamente a nivel nacional. Una es la renuncia del presidente Otto Pérez Molina, las reformas del Estado que se están exigiendo. Ahorita regresa la ley electoral y de partidos políticos al Congreso de la República, y hacer un llamado para que estas elecciones no vayamos a votar porque son ilegítimas, ilegales, y consideramos que estaríamos manteniendo el sistema que es corrupto. Desde la ciudad de Quetzaltenango, Wilson Leiva, Canal Antigua. Buenas noches, bienvenidos a las 8:45. Es un gusto estar con ustedes en esta noche del día lunes para discutir de los hechos más relevantes ocurridos en las últimas horas. Pablo Hurtado y Juan Luis Font a cargo de este día lunes. El tema más relevante, por supuesto, tiene que ver con esa primera comparecencia de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti al juzgado Contralor, en el cual se está llevando a cabo todavía la primera audiencia, es la declaración indagatoria, ¿no? La primera declaración de la imputada. Hoy nos acompañan Rita Canek, quien es abogada de la Fundación Mirna Mac, y está con nosotros también nuestro habitual invitado, Estuardo Ralón. Ambos abogados, ambos conocedores del tema penal y ambos versados sobre los elementos que se dieron a conocer hoy a lo largo de esta larga audiencia. Para empezar, Paola, lo más sorprendente tiene que ver con que la vicepresidenta haya sido trasladada a eso de las 3:30 de la mañana o 4 de la mañana, lo cual les pregunto, ¿se puede considerar como una prerrogativa para ella? Y agreguemos que según los medios ella no fue trasladada en un vehículo del sistema penitenciario, sino en una camioneta particular. Tampoco fue engrilletada, ha sido cuestionado eso por parte de la prensa, en un horario en que no está abierta la torre de tribunales, al menos el juzgado donde recibió esa primera declaración. Una serie de preferencias o de ventajas que le concedieron a la ex vicepresidenta. Empecemos por esa pregunta, Estuardo, ¿cómo lo ve usted? Pues creo que no es un buen mensaje, no es un buen precedente. Recordemos que no es funcionaria pública, derivado de los escándalos y señalamientos que ahora se hacen en una acusación formal, tuvo que dejar el cargo, y uno esperaría que fuera tratada como un ciudadano normal. Creo que desde el momento en que no es trasladada a un centro de detención de carácter civil, como manda la ley del sistema penitenciario, se empieza a ver un tratamiento diferenciado que esperemos no sea lo que marque el resto del proceso. Uno como ciudadano esperaría objetividad, si hay pruebas contundentes, que esa acusación se traslade en una condena y que marque un precedente. Rita, y razonablemente debe darse el mismo trato a una persona que fue electa de manera popular y digamos que todavía se encuentra dentro del periodo para el que fue electa. ¿Es razonable que se le hubiera enviado, por ejemplo, a Santa Teresa? Yo creería que más allá del hecho de que aún esté dentro del periodo y demás, ella dejó de ser funcionaria pública, desde ese momento es una ciudadana como cualquier otra. En lo personal comparto el tema que el Estado de alguna manera tiene que garantizar la integridad y la vida de Roxana Baldetti. No se puede negar que ya no será funcionaria, sin embargo tiene un alto perfil que de alguna manera hay que cuidar. Sin embargo, cuestiones como que sea trasladada en una camioneta y no en una radiopatrulla como cualquier otro, o en el medio de transporte de presidios, que son los carritos esos con las celdas y demás, cuestiones como que la entren, no esté engrilletada, que no se permita
que de alguna manera los medios de comunicación, porque tengo entendido que al inicio de la audiencia pues costó un poco. Creo que son cuestiones que sí denotan que efectivamente ella sigue teniendo privilegios, sigue teniendo poder y lo está ejerciendo a su conveniencia. Estuardo, ¿usted ve ilegalidad en que el diario oficial publique hoy el acuerdo gubernativo del Ministerio de Gobernación que convierte el centro preventivo para hombres de la zona 1, o sea, donde funciona el centro de detención adentro del cuartel militar Matamoros, en el centro preventivo para hombres y mujeres de la zona 1, hoy, 3 días después casi de que Roxana Baldetti fue llevada a ese cuartel militar? Yo lo que vería es que es muy, digamos, obvio que la excepción se está haciendo por la coyuntura actual, por ese proceso y por la persona sindicada. Lo que debemos de aspirar de todo esto que está sucediendo en Guatemala es un cambio, y parte de los cambios es que la ley pues debe ser general para todos y todos debemos estar sujetos a la ley, porque el establecer regulaciones específicas, privilegios, excepciones, pues da lugar a discrecionalidad, y ya vimos que la discrecionalidad da lugar a corrupción. Entonces, digamos que me parece el momento menos oportuno, porque pareciera que es pues una concesión por la coyuntura y la detención de ser específicamente pues ahí trasladada la ex vicepresidenta. O sea, ¿usted ve más bien un error en la forma que en una ilegalidad que pudiera ser sujeto de una acción? Creo que la ilegalidad, lo que pasa es que el sistema penitenciario pues tiene una crisis tremenda, pero la ilegalidad está desde que en un centro militar es necesario poner un lugar de detención, cuando lo que la ley manda es que debe ser pues un sistema penitenciario de orden civil. Ya sabemos que está colapsado, que por eso hay ciertas excepciones, pero creo que en lugar de hacer que funcione la ley, se establece una cultura de excepciones y de medidas paliativas que nos alejan pues de ese cumplimiento de un Estado de Derecho. Rita, usted conoció a lo largo del día pues las pruebas, los indicios que fueron presentados por el Ministerio Público en la acusación a Roxana Baldetti. ¿Qué extrae de esas pruebas? ¿Qué extrae de esas evidencias? ¿Qué le parece especialmente llamativo? Me parece especialmente llamativo, creo que al igual que al general de la población, el tema de los audios. Son cuestiones, los audios. Son cuestiones que de alguna manera, pues por supuesto, se están conociendo dentro del proceso penal. Desconozco, porque no tuve la oportunidad de escuchar la audiencia completa, si en alguno de esos apareció Otto Pérez. Tengo entendido que sí, en alguno de los que se reprodujo. Creo que puede ser muy favorable, viéndolo con el tema del antejuicio, ¿verdad? Porque de alguna manera no se puede negar que está involucrado y demás, entonces puede servir un poco para hacer presión en cuanto al tema del antejuicio de Otto Pérez. Cuando hablan de la señorona, la 2, la señora, el privado de la señora, esos audios que nos mostraron hoy los fiscales en la primera audiencia, que son los que le dicen al juez de alto riesgo, mayor riesgo, señor juez, estos son los indicios por los que creemos que debe abrirse o ligarse el proceso a la señora Baldetti, porque directamente el secretario privado, Juan Carlos Monzón, obedecía las órdenes de ella y ella era quien estaba enterada de la estructura, de la operatividad y de los beneficios que estaban obteniendo. ¿Es suficiente eso para esta primera audiencia de declaración? Yo creo que para el caso, la prueba más contundente, tal como están hechos los señalamientos, es la trazabilidad del dinero, que se indica que había una estructura que cobraba un monto de dinero en lugar de que entrara a las arcas del Estado, y esa trazabilidad del dinero tiene que llevar a establecer quiénes se enriquecieron. Es decir, por lo técnico del caso, de ser un caso de, digamos, de defraudación y de desfalco, necesariamente tiene que estar el componente económico y la trazabilidad del dinero. ¿Y la trazabilidad se establece en la presentación de los cheques dirigidos, por ejemplo, a Roxana Baldetti? Yo diría que, o sea, para el caso de si tuvo un beneficio o no, hasta el momento de lo que yo he visto en los medios es la prueba más contundente. Falta ver que el dinero pues deja un rastro, cuál es el origen, cuál es el destino final y si pasó por esas cuentas originado del caso como está armado de defraudación. Lo que a mí me pareció de los audios fue más que queda en evidencia lo que también ya sabíamos, que es un secreto a voces, y es que la autonomía de las instituciones pasa a ser una letra muerta, porque realmente cuando un gobierno llega pone a gente de confianza y tiene una injerencia
prácticamente de dirección, como que si fuera un órgano centralizado, y la autonomía realmente no funciona. En los audios se podía percibir que había pues un reporte inmediato, girar instrucciones para la toma de decisiones, cuando el órgano máximo del superintendente es el directorio de la SAT y no el presidente de la República. Es decir, yo creería que para el caso penal como Pero en tal... este caso escuchamos a un superintendente de la SAT en la conversación con el presidente que prácticamente le hace los mandados al presidente. El presidente le dice, me nombra a esta persona jefe de recursos humanos, y él dice, hoy mismo, señor presidente, me lo ligerito. resuelve hoy, le dice. Entonces prácticamente se está ignorando al directorio, que es el órgano máximo, y vemos una injerencia del Ejecutivo que es un secreto a voces también, porque se sabe que no solo en este gobierno sino en anteriores esa autonomía es algo que todavía no hemos hecho como guatemaltecos, que se cumpla la ley. Rita, hoy nos recordaba Prensa Libre que en aquella frase memorable de la ex vicepresidenta que nos dijo, cuando dijo, les juro por la vida de mi madre muerta que no me he robado ningún centavo, 38 días antes de esa declaración, ella había recibido 1.5 millones de quetzales en una de sus cuentas de parte de esta estructura. Le pido su opinión. ¿Cómo se puede usted explicar que una mandataria fuera tan abierta para mentir, para asegurar algo que tal vez ni siquiera se le estaba acusando? Nadie abiertamente, hasta donde yo recuerde, le dijo a ella que era una ladrona, pero ella de su propia cuenta salió a decir que estaba limpia, que era honrada, que hasta metió a su madre. ¿Qué cree usted que había detrás de esa declaración? ¿Por qué ese interés de hacerse parecer pulcra y limpia encima de lo que estaba pasando? A mí me parece un descaro, y creo que es algo que de alguna manera la identificó a ella. Cuestiones como, por la vida de mi madre que está muerta, el lugar es re bonito, todo ese tipo de comentarios que es un descaro, una desfachatez, una falta de respeto absoluta a la sociedad, cual si fuéramos... ¿Qué cosa? Es que no puedo decir la palabra porque me van a regañar. No, pero realmente es un insulto. Al final de cuentas era burlarse en la cara. De alguna manera, como cualquier persona que no se le está acusando y tiene algo que se le achaque, sale a aclarar previo a que cualquier persona haga algún señalamiento claro, conciso, que como usted bien dice, en ese momento pues no se tenía, ¿verdad? Pero simplemente me parece una desfachatez y una falta de respeto. ¿Era burla, Estuardo, o era ese sentimiento de nunca me van a descubrir? Y si me descubren nadie me va a tocar, porque soy impune? A mí me llamó la atención que uno de los diarios escritos del país hizo un extracto de las declaraciones del caso de defraudación aduanera de 1999 y cita textual pues las declaraciones de alguien que es indicado también en el tema de la línea. Y también, como ya era un secreto a voces en Guatemala, vemos que lo que ahí se menciona es una estructura que casi de una manera muy afinada ha venido traspasando de gobierno en gobierno y ha funcionado sin ningún problema. Yo digamos que es la primera vez y es inédito y es un gran logro que se estén haciendo señalamientos, acusaciones, presentando pruebas, y hay que darle un gran mérito a la labor del Ministerio Público, a la labor que está haciendo la CICIG apoyando al Ministerio Público en este caso particular, y por lo tanto creo que había ese sentimiento de que si no había habido problema por décadas, ¿por qué necesariamente en este gobierno iba a salir algo a luz que no había salido con anterioridad? De hecho, el mismo comisionado declara hoy en los medios que esto es la punta de un iceberg del tema aduanero tributario, y si se profundiza más, uno creo que va a encontrar una serie de nombres y una serie de traslapes, y si nos vamos a periodos no prescritos, creo que nos llevaríamos pues el asombro que nos hemos llevado, entre comillas, de los escándalos de corrupción que hemos visto en los últimos meses. Pero la verdad es que en la sociedad hay una especie de normalización, o se ve con cierta normalidad que quien gobierna se enriquezca y pase, digamos, a ser una persona pues muy próspera poco antes y sobre todo después de llegar a un cargo de elección popular. Eso va a cambiar, Rita, está cambiando. Lamentablemente me atrevería a decir que ese punto en específico no. Creo que hay muchas cuestiones que están cambiando, pero al día de hoy lo que más se escucha es, todos lo han hecho, pero estos fueron muy descarados. Por ejemplo, que es uno de los comentarios que más se escucha. Al final creo que ese punto específicamente, en este momento creo que estamos tan ofendidos y tan indignados porque fue a escalas
que al menos nunca habíamos tenido conocimiento que así se realizaran. Creo que se están teniendo avances y habrán cambios en algunos otros aspectos. Puntualmente yo no creo que Señores, cambie. hoy el Ministerio Público está tratando de demostrarle al juez Contralor que existen razones para vincular a la señora Valdetti al proceso, a la investigación del caso de la línea. Ese es el objetivo de esta primera diligencia, ¿no es así? Es correcto, el objetivo de esta diligencia se le da a conocer primero cuáles son los señalamientos. Hoy se suspendió, el día de mañana tendrá que hacer las argumentaciones la defensa del sindicado y la juez deberá resolver si liga a proceso y ligada a proceso si dicta un auto de prisión preventiva o una medida sustitutiva. Y en ese entorno, ¿ustedes entienden qué papel cumplen esos documentos como el papel manuscrito perteneciente supuestamente al señor Salvador González, que fue exhibido el día de hoy en el proceso, en el que aparecen los nombres debajo de los títulos primera entrega y segunda entrega de una serie de exministros del gabinete de Otto Pérez Molina? Debo decir con toda franqueza que se encontraba incluido ahí el nombre del exministro de Energía y Minas y presidente de este medio. ¿Qué papel jugaba esa prueba dentro de esta primera diligencia del proceso contra Roxana Valdetti? ¿Se entiende ya qué papel jugaba? Y lo que se ha, digamos, indicado también en los medios es que ese manuscrito lo que establecía era como montos de reparto de dinero asignado a nombres específicos de algunos exfuncionarios de esta cartera, es lo que se menciona. Recordemos que al final esos son indicios, estamos en un proceso donde tiene que romperse esa presunción de inocencia y el ligar a proceso es porque el juez considera que los indicios ameritan que la investigación continúe y si cree que hay un riesgo de obstaculización de justicia, como lo consideraron en el resto de los implicados en el caso de la línea, pues dictará auto de prisión preventiva. Es, digamos, lo que procede en el debido proceso. Pero así entiende Estuardo Ralón la forma en que fue presentado ese manuscrito. Lo que yo leí en los medios es que lo que leí en los medios, pero no en cómo fue presentado específicamente por el MP. Se habla de entregas, pero también se habla o se sugiere que como arriba dice BEL 407, se refiere a entregas del dinero con el que se compró un helicóptero, que coincide con las características de esa aeronave que fue encontrada en un hangar abandonada en el aeropuerto, y que nunca apareció el dueño, que se presume la compró Monzón por órdenes de Valdetti y que iba a ser regalada al presidente de la República. Si fuera una u otra la explicación, ¿qué papel juega la presentación de esto incautado en la casa del señor González en una audiencia de primera declaración? ¿Qué es lo que se puede presumir que quieren probarle al juez? Yo sinceramente no conozco a fondo cómo se presentó el documento y el contenido. Por lo que decía el licenciado, entiendo que es donde estaba la repartición y estaban con siglas los nombres de a quién iba. Pero realmente el Ministerio Público no lo presentó como una repartición. Yo no tengo claro cuál fue la forma en que lo presentó el MP. He leído lo que dicen los medios, pero también he leído la segunda versión a la que se ha referido Paola. No tenemos claro todavía de qué se trata ese tema. Yo personalmente no. Y tal vez lo que sí quedó claro es que, según lo señaló el Ministerio Público, y así lo recogieron los medios, es parte de documentos que encontraron en la casa del señor González, en donde recopilaron una serie de información y lo presentan. Habrá que ver en el proceso cómo está armada la denuncia y por qué fue presentada. El señor González juega un papel fundamental en este proceso. Según lo está presentando el Ministerio Público, él parece ser una especie de articulador y cuadro cercanísimo a la vicepresidenta. ¿Lo ven ustedes así, de esa manera? Yo lo veo de esa manera. Lo veo como lo están presentando, que no solo era la relación con la vicepresidenta, sino incluso con ese documento que se encuentra como un articulador que tenía pues relación con diversos funcionarios del gobierno que está ahorita en el poder. Cuando habla el abogado defensor de Valdetti, quien por cierto se le invitó a venir esta noche para que él sepa la audiencia, pero no accedió a conceder entrevista, de arresto domiciliario, por el delito que le están acusando a Roxana Valdetti, asociación ilícita, cohecho pasivo, caso especial de estafa, ¿procede el arresto en casa? En el caso puntualmente de la asociación ilícita no procede. Entonces, por más que en el cohecho pasivo no hay ninguna limitación, en la defraudación
Usted me desmentirá, pero tengo entendido yo, según recuerdo, que tampoco hay ninguna limitación. Sin embargo, la asociación ilícita sí establece que no se admitirá medida sustitutiva, por lo que con que uno de los 3 delitos tenga esa prohibición, en todo caso se le liga a proceso, se continuaría en prisión preventiva. ¿Usted piensa lo mismo? Si el juez decidiera aceptar a darle prisión en su casa, arresto en su casa. Depende, cuando liga a proceso, señala por qué delitos liga a proceso, de los indicios que le han presentado. Ya le entiendo. Entonces, en ese momento califica si hay elementos para ligar, y si liga por asociación ilícita, le dará prisión. Pero, señores, digamos francamente, en un proceso tan vigilado, además, frente a una persona tan polémica, es que es prácticamente impensable que un juzgador quiera otorgar el beneficio, por ejemplo, del arresto domiciliario, algo que sería normal en cualquier país, por ejemplo, europeo. En Guatemala sería considerado prácticamente impunidad para la persona, porque aquí tendemos a ver la prisión preventiva como parte de la condena. De la purga. ¿No? Así es, creo que ese es uno de los temas que, bueno, no es en este caso en específico, sino que es en general del sistema penal que manejamos. La prisión preventiva es lo más común. No se tiene, como debiera ser, según la doctrina, como una excepción, como una medida excepcional y demás, sino que por regla general van a prisión preventiva. En lo personal creo que esto atiende a que nuestro sistema no tiene las garantías necesarias como para decir se va a presentar efectivamente a firmar cada 15 días, por ejemplo. De aquí una persona se puede dar a la fuga y de aquí a que averigüemos en dónde está, realmente no tenemos los mecanismos para garantizarlo. Y pues lo mismo aplica en este caso, sumado a la polémica que usted mencionaba, es muy complicado, aparte si es ligada a proceso por asociación ilícita, que se decida decir, bueno, arresto domiciliario, por ejemplo, yo lo veo prácticamente imposible. Estuardo, ¿y usted cómo ve el contingente de policías de fuerzas especiales que han estado haciendo esa barricada para proteger a la ex vicepresidenta? ¿Es conveniente, es adecuado que haya ese despliegue policial para un caso como este? Yo creo que obviamente es un caso de alto impacto, pero todo debe ser razonable y, digamos, proporcional. Si hubiera, digamos, si hubiera visto algún acto, digamos, de amenaza a la integridad física o alguna situación, pues obviamente habrán protocolos de seguridad, pero que sin alguna justificación de ese tipo sea algo desproporcionado, lo miro mal, sobre todo por la situación de inseguridad que sufren la mayoría de guatemaltecos y que eventualmente quizás un contingente menor, pero que el resguardo puede permitir que los otros agentes estén cumpliendo con un trabajo, digamos, que proteja a la ciudadanía. Señores, gracias a ambos por acompañarnos a las 8:45. Vamos a ir en este momento a una pausa comercial y volvemos dentro de muy poco. Muchas gracias, don Néstor. No, hombre. Estamos de vuelta a las 8:45. Hemos invitado al experto en imagen personal, en gestos, Eduardo Castillo, para que nos ayude a revisar, a hacer análisis de algunas de las actitudes, de algunos de los gestos mostrados hoy durante esa larga indagatoria a la que fue sometida la ex vicepresidenta Roxana Baldetti frente al juez contralor del caso que se procesa en su contra. Bienvenido, Eduardo, gracias por acompañarnos. Eduardo Castillo. Muy buenas noches. Mente brillante, ¿verdad? Así es. Ya lo conoce la gente por ese nombre. Qué gusto estar por acá. Pues vamos a analizar todo lo que sucede hoy, los gestos, qué es lo que está pasando con ella y ver qué es lo que hay detrás de sus palabras o qué hay en sus gestos, que tal vez no podemos ver, leer sus labios, pero sí sus emociones pues son muy auténticas y muy claras. Déjeme hacerle la primera pregunta con respecto de lo que vimos el viernes. Sale ella en un vehículo agachada, donde no se deja ver el rostro, con el rostro totalmente agachado, oculto. Y apenas una foto en la cama del hospital, ella de lado, cuando el juez le estaba leyendo los motivos de su captura. Pero hoy la vimos presentarse en horas de la madrugada, cuando la prensa llegó ya estaba en la sala de audiencias, con el pelo recogido, con un maquillaje bastante sobrio, con un traje oscuro y con anteojos. ¿Qué ve usted en esas primeras imágenes de Roxana Baldetti? Lo primero que debemos entender es que existe un concepto que se llama gestión de la percepción. Gestión de la percepción nos dice que tanto la verdad, el bien, el mal, la felicidad es algo que está sujeto a la época en la que vivimos. Cuando nosotros vemos imágenes de ella en este tipo, lo primero que vemos es que ella pierde el lujo.
Ya no tenemos a una ex vicepresidenta como se presentaba siempre con traje sastre, ahora se muestra de una manera más humilde. Colores como un azul marino, un blanco, que hacen ver su imagen más sobria. Un maquillaje directamente hecho para causar esta imagen como que hubiera estado de víctima muchos días. Esta percepción hace ya que las personas empiecen a sentir esta sensación de que se está empezando a hacer justicia, pero el problema de esto es que cuando la persona cree que una persona sufrió lo suficiente, ya dicen, ok, no, empiezan lo pobrecita, mira, está sufriendo mucho. Victimización. No, exactamente, es una victimización porque ya es una estrategia. ¿No es apresurado llamar a un esfuerzo por victimizarse cuando es la primera vez que aparece de forma pública? Ok, pero entonces, ¿en qué momento se empezaría si no es ahora? En algún punto se tenía que empezar. Se podía empezar dentro de 5 audiencias, dentro de 20 audiencias, o empezar desde ahora. Entonces, ¿por qué no empezar esto para acelerar un proceso? ¿Qué ocurre con ese gesto? Ella está tomando Ensure, una bebida que todos sabemos que es una bebida nutritiva que se utiliza para personas que normalmente han perdido pues peso o que han perdido nutrientes en los últimos tiempos. ¿Hay un significado específico en que ella esté bebiendo esa esa bebida nutritiva? Pues, directamente, que tenga un significado en como agarra el vaso o algo así, no. Lo que sí que esto daría, por ejemplo, una validación a lo que estarían diciendo los médicos, de decir que había estado mala, que había perdido mucho peso, que podría buscar de alguna manera o ser hospitalizada nuevamente o algo. Y es, bueno, miren, yo estuve enferma desde el inicio, yo estuve tomando Ensure, todos me vieron. Como haciendo una antesala para que cuando su abogado en algún momento necesite pedir que sea hospitalizada de nuevo, la gente recuerde inconscientemente la imagen. Exactamente, entonces hay imágenes donde ahora la vieron todos y dicen, mira, sí es cierto, yo la vi. Cuando le publican en horas de la mañana todavía, que las anotaciones que estaba haciendo en la carpeta que tenía sobre sus piernas era el Padre Nuestro. Estaba escribiéndolo una y otra vez con algunos números de teléfonos que estaban leyendo en la audiencia, sabiendo que en algún momento la prensa podía alcanzar con sus lentes largos esas anotaciones. ¿Qué ve? Ahí pasan dos cosas. Lo primero, pensemos de manera pues muy positiva. Está viviendo una situación en la cual pues lo creyente le va a salir a flor de piel, está a punto de perderlo todo, está acusada, está considerada enemiga pública número 1 del país, nadie la quiere, están todos los medios encima. Esto le da fuerza y esperanza si ella cree en Dios. O sea, llegó un punto en el cual ya tiene que empezar a recurrir a un poder superior para que le dé fuerzas para toda la tormenta que se viene. Eso es en el plan positivo. Ahora pensemos en el plan negativo, que sería el plan estratégico, que es lo que nosotros hacemos. O por ejemplo, si ella fuera nuestra clienta, es lo que le asesoraríamos, le diríamos, mira, necesito que escribas algo de la Biblia. Las personas no pueden ir en contra de Dios. Si tú escribes algo acerca de la Biblia, eso demuestra tu parte más humana. Van a estar todos los medios de comunicación y si estornudas es noticia. Si te sientas mal es noticia. Gestionemos la percepción. Ahora queremos ver a una persona más humana, más creyente de Dios y en todo caso que se genere el perdón social. ¿Para qué? Para que se pueda gestionar esta verdad de bien y mal y cuánto castigo merece en realidad. Pero en el caso de Roxana Valdetti, ¿no es insensato pensar que se puede alcanzar el perdón tan a corto plazo cuando apenas está arrancando el proceso y nos han salido a flor todas las evidencias que el Ministerio Público y la CICIG anuncian que se encontrará respecto de sus abusos y enriquecimiento en el poder? Lo que sucede es que todo se está trabajando por etapas. Si ella no hubiera escrito este Padre Nuestro y no hubiera quedado vestido de esa manera, yo no estaría aquí sentado. Esos son los primeros cambios. Primeras acusaciones, primeros cambios. Queremos una condena larga, ella quiere evitar esa condena larga. Entonces todo va avanzando en ambos sentidos. Pensemos que es un tablero de ajedrez donde ahorita la CICIG y el MP empezaron a mover piezas, ella empieza a mover solo un peón. Entonces son los primeros pasos que nos daría. Como les digo, si ella fuera nuestra asesora, le diríamos, mira, necesitaríamos esto. Pero claro, existe siempre la apertura de que realmente su fe sea auténtica. Yo entiendo su punto de la estrategia que ella podría haber planeado para presentarse en esta primera audiencia con esa ropa, pero también puedo pensar, como cuando uno está enfermo,
que le lleva ropa a un familiar que saca del closet y dice, ¿qué le llevo? Y solo por teléfono alcanzan a decirle, tráeme el saco azul y unos aretes. Y tal vez alguien le escogió lo primero que encontró y le llevó un traje sencillo, formal, y dado que allí en la prisión no tenía cómo arreglarse el pelo, se lo agarró en un moño. Supongamos que no es parte de una estrategia, sino nada más producto de que está en prisión preventiva. Pero los gestos, ese lenguaje no verbal, que no miente, ¿qué vio usted en los gestos de ella? En los gestos que nosotros analizamos fue miedo. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Se manifiesta? Primero manifiesta miedo en una imagen que es muy buena, donde ella está y le muestran cómo está la estructura de la línea, algo que ella no había visto, y le dicen, mire, vamos a hacer la primera escucha. Entonces ella está en una posición de esta manera, cuando escucha su voz por primera vez, entra en un estado de alerta total, se prende como que fuera un gatito con sus orejas viéndolo. De ahí, durante el proceso ella viene y siempre se pega a sus abogados. Es un gesto consciente de decir, mira, me están cuidando, necesito protegerme con ellos. Entonces, durante toda la audiencia, lo que ella presenta fue miedo y preocupación. Hubo momentos... parecía más relajada, como haciendo anotaciones. Sí, exactamente. Lo que sucede es esto. Por ejemplo, yo estoy frente a una cámara de televisión ahora y yo me paro recto, me quiero ver seguro, estoy mostrando algo. En eso trago saliva es porque tengo miedo. Ahí es donde el lenguaje corporal nos devela la emoción. Por ejemplo, ahí está en atención. Entonces yo estoy acá viendo, usted puede estar acá hablando seguro, me pongo de frente, me pongo acá, y en eso, gesto de autoconfort. Trago saliva, y esas son las emociones que nosotros somos las que leemos. Entonces hubo inclusive varios momentos donde ella sonreía, y en eso los abogados dicen, no, ya no lo hagas. ¿Y esa es una sonrisa nerviosa? Es una sonrisa nerviosa. Es que recordemos que la sonrisa es nuestra arma social, es la que nos hace sentir empatía hacia otro ser humano, es felicidad. Entonces yo siempre me río. Entonces ya se estaba empezando a reír. Los abogados dicen, no, no hagas eso, no puedes sonreír a la prensa porque envía un mensaje muy negativo acerca de lo que está sucediendo. Negativo para su causa. Negativo para su causa. ¿Por qué? ¿Qué pasa si nosotros, en lugar de haber visto a ella durante toda la entrevista con miedo, lo hubiéramos visto sonriente y feliz, como cuando fue la reunión de su extinción de dominio? Eso enciende aún más todo lo que está sucediendo. Era otro gesto los que se le veían en esa audiencia. Exactamente, en eso estaba muy relajada, exactamente, estaba muy contenta, ella se le miraba feliz, le decían, no, mire, le vamos a quitar sus propiedades, ella, ajá, sí, o sea, no le importaba. Ahora sí fue totalmente diferente. De todas las ocasiones en las que se ha presentado, hasta ahora es donde se presenta directamente con temor. Señor Castillo, Roxana Valdetti va a presentarse bastantes más días a los tribunales. Uno debe pensar en términos generales que ella pone en práctica una especie de escenificación de esas presentaciones, o en realidad que sus gestos son más bien auténticos y que se puede ocultar, sobre todo, que se puede fingir permanentemente. Ok, no se puede fingir permanentemente porque cada que ella escucha algo va a tener una emoción diferente. Los gestos no los va a poder ocultar. Lo que sí puede hacer un teatro o algo escénico es, por ejemplo, su atuendo. Repetir atuendo. Eso va a ser un estrategia, o sea, que constantemente llegue igual, que la ropa, por ejemplo, se note un poco sucia. ¿Por qué? Porque no tiene dónde cambiarse, tener una excusa o algo de esta manera. Le están haciendo una pregunta sobre el abogado a la par de ella. Este hombre fornido, moreno, que aparece a su lado, ¿qué puede usted observar en esas imágenes? Él es su protector. Durante todo momento es como que él estuviera con una niña pequeña a la cual protege en cada segundo, que es una imagen de estas, donde él la cuida. Y ella parece niña pequeña siempre recostada hacia su lado. Cuando ella escucha una acusación, se escuda en él. Eduardo Castillo, gracias por acompañarnos a las 8:45. Despedimos a Eduardo Castillo de Mente Brillante y vamos rápidamente a presentarle un corte comercial y luego la información de los deportes. Este segmento fue patrocinado por Excel Automotriz, cero preocupaciones.